Gracias. Señor presidente del Grupo Bolívar, Miguel Cortés, presidente del jurado, Héctor Abad, directora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, Silvia Martínez de Narváez, integrantes del jurado, Ignacio Mantilla, Luis Amalia Camacho, Patricia Gómez, León Darío Peláez, Carmen Millán, Fernando Ramírez, a los funcionarios del Gobierno Nacional aquí presente, al director general del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, Ramiro Osorio, con el que trabajé muchísimo en la alcaldía, y un saludo a todas y todos los ganadores del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, a Fidel por su premio a toda una vida en el periodismo, a Daniel por ser el periodista del año, felicitaciones a sus esposas, familia, a los medios de comunicación aquí presentes, que están todos aquí reunidos, a todas y todos. Pues a esta hora en la alcaldía era que empezaba a hacer matemáticas, y aquí ya a esta hora pues se vuelve un poco difícil los planteamientos de la política. Los congresistas estamos acostumbrados, porque durábamos hasta las 12 de la noche muchas veces, y los periodistas que nos acompañaban también. El oficio de periodista y lo que se ha convertido en un oficio, la política, el político profesional, comparten el mismo escenario, casi que los mismos rituales. Son grandes comunicadores sociales. Todo ser humano es un comunicador social. La humanidad se define esencialmente, cada persona se define esencialmente porque es un ser en la comunicación, nace en la comunicación. Pero hay unos más grandes que se vuelven más grandes por los medios o por el poder. Eso los diferencia y los coloca en un mismo escenario. Esa capacidad de comunicar de una manera mayor dentro de la sociedad genera una tensión permanente, una tensión que siempre existirá mientras exista el oficio del periodista y del político profesional. Puede diluirse en un futuro casi que inmediato, porque puede desaparecer el político profesional y el periodismo puede volverse esenciales en toda la sociedad. Se pueden diluir las fronteras. Pero esa tensión que hoy permanece vuelve difícil la relación político, profesional, periodista. Un político aquí en medio de tantos periodistas puede correr riesgos. A mí me gustan los riesgos, entonces por eso vine. El político se puede transformar en periodista cuando hace control político, investiga, cuando presenta el debate, es un periodista. Y el periodista se puede volver político. Y esa frontera un tanto difícil de colocar entre el periodismo como comunicador social y la política como comunicadora social, pues nos va a enfrentar, nos va a encontrar, siempre estaremos juntos, siempre estaremos enfrentados. Esa es una tensión que en estos tiempos pues me lleva un poco a plantear algo que me parece importante desde mi punto de vista como líder político que he sido en Colombia. La libertad de expresión, que se ha vuelto un lugar común en el discurso políticamente correcto, indudablemente es parte de la libertad. La libertad de expresión, cuando se trata de grandes comunicadores sociales, indudablemente representa un problema que abordar incluso desde el punto de vista ético y moral.
Los norteamericanos en su revolución en el siglo XVIII inventaron la tesis que el buen periodismo, la prensa real, es la que es independiente del poder. Esa es su tesis. Es un principio de la democracia liberal, se ha expandido por el mundo como tal, en todo discurso democrático se plantea. La prensa independiente del poder. Pero eso lleva a un análisis, ¿qué es el poder hoy? Porque allá en el siglo XVIII era fácil, habían libros que se escribían al respecto, que el poder es el Estado, decían. El Leviatán, algún filósofo liberal bautizó su libro con ese título. La prensa, por tanto, debe defender la sociedad del Estado, del poder. Debe ser independiente del poder. Es un límite del poder, una limitante del poder. Pero hoy en el siglo XXI el poder ya no está en el Estado. Los estados se vaciaron de poder. Muchísimos temas, por ejemplo el cambio climático que se mencionó por el filósofo Daniel, el apellido es difícil, que mencionaba en su discurso, es un tema que trasciende los estados. Un estado, el estado colombiano por ejemplo, no puede resolver la crisis climática, no tiene el poder para hacerlo, así quisiéramos. Y los Estados Unidos, por muy poderoso respecto al Estado colombiano que sea, tampoco. No se puede resolver la crisis climática, si es que se va a resolver, sino a partir de decisiones globales. El poder ya no está en el Estado. Y entonces, ¿en qué quedaría la tesis planteada por los revolucionarios estadounidenses, que se llamaron así después, del siglo XVIII? Si la miráramos hoy, ¿en dónde está el poder? Y aquí me he atrevido a mencionarlo en mis debates parlamentarios. Dirían que no es bueno mencionarlo como presidente de la República, pero todavía no establezco esa diferencia de lo políticamente correcto y por tanto del qué decir y por tanto de autocensurarme y por tanto de limitar mi libertad propia de expresión. Hombre esclavo, podría ser un presidente así denominado. Samper decía que un presidente es el que mira el mar desde la ventana, desde la ventanilla de un avión y la piscina desde la ventana de un hotel. Y es posiblemente el presidente el que más limitaciones tiene en su libertad. Pero siendo terco y pensando en la libertad de expresión, el poder está en la economía. Lo que produce la crisis climática es el sistema económico global, no de un país. Es una manera de producir específica en la historia de la humanidad. En los tiempos de los griegos eso no existía, ni en los tiempos precolombinos. Es ahora, es con la revolución industrial, es un episodio de la historia que puede ser el final. Y entonces, un periodismo independiente de los poderes económicos, problema. Y entonces, ¿cómo se ejerce? ¿Y cómo se mantiene? ¿Y cómo se vive de él? ¿Y qué papel entonces tiene que ver el surgimiento de las redes? ¿Propicia esa independencia o la profundiza? ¿Qué es hoy en el siglo XXI una prensa independiente del poder? Dejo ahí un poco el planteamiento porque es lo que he discutido durante muchos años siendo parlamentario y dirigente político. Pero viniendo para acá de Egipto, precisamente de una COP que tenía que ver con el cambio climático que aún no termina, con 15 horas de vuelo y en un avión repleto de periodistas y políticos en el mismo avión que hizo escala en
Cabo Verde, para poder llegar aquí a Bogotá, pues no tuve otra que escaparme de las entrevistas, etcétera, y leerme un libro de un filósofo coreano, que no es tan coreano porque estudió y vive en Alemania, que se llama Byung-Chul Han. Me tocó aprenderme ahorita en el internet porque Byung-Chul Han es realmente un filósofo alemán, a pesar de su origen. Está de moda, entonces yo rehuyo un tanto las modas y no lo había leído, pero me dio la oportunidad de leer un pequeño libro de él que se llama La pulsión de muerte y el capitalismo. Allí hay una serie de tesis muy interesantes, por ejemplo, que la confianza es un punto intermedio entre el saber y la ignorancia, dice él, y que solo en la confianza se pueden establecer las relaciones humanas. Luego no puede haber humanidad en la pura ignorancia o en el puro saber. Y en el puro saber solo se podría construir una transparencia tan grande que se convertiría en la muerte, la libertad, por ejemplo. La libertad solo puede crecer en el lugar que no se vuelve visible para todos y para todas. La intimidad puede ser la cuna de la libertad, según el filósofo. Planteamiento interesante si lo miráramos desde el prisma de los medios de comunicación, pero me atrajo más su tesis sobre la pulsión de muerte en la sociedad, en lo vivo, porque Freud sí decía que todo lo vivo tenía una especie de tendencia inmanente a volverse inerte, todo el momento, todo el tiempo, cada segundo. Él le llamó a eso el tánatos, igual que sabía que todo lo vivo tenía una pulsión al contrario que llamó eros. La pulsión de la vida es el eros, la pulsión de la muerte, el tánatos, y están dentro de todos nosotros, incluso invisible en la existencia de todo lo viviente. Pero lo que me pareció interesante fue asimilar la pulsión de la muerte que decía Freud con el sistema económico. Y entonces el filósofo Byung-Chul Han plantea que el capitalismo lleva a la máxima expresión la pulsión por la muerte. Eso de otra manera ya lo habían planteado otros pensadores, pero es interesante porque si nos articulamos a las palabras del filósofo invitado, español creo, aunque hace mucho tiempo ese capitalismo venía larvando la pulsión de la muerte de una manera mayor en los seres humanos vivientes, era invisible hasta que alcanza un punto de inflexión. Ese punto de inflexión es ahora, el presente, lo estamos viviendo. Ahora es visible y evidente para toda la humanidad. Lo evidente para toda la humanidad, y es uno de los miedos, es que podemos extinguirnos. Eso no estaba antes. Si el capitalismo es un acelerador de la pulsión de la muerte, se entiende lo que decía el filósofo. La crisis ya no es una crisis pasajera. La crisis, o las múltiples crisis, si se quieren ver así, pertenecen a un estado ya que podemos considerar normal. Será así y cada vez peor. Ya no es la estabilidad, es la inestabilidad el signo de los tiempos. Paradigmas para los economistas, y yo soy uno de ellos, como el de la teoría del equilibrio general, que es el paradigma que ha construido la política económica en las últimas décadas en todo el planeta, se derrumbó. No puede ya existir una teoría del equilibrio general en un mundo inestable. Eso en la economía. Pero
si vamos de crisis en crisis, y ustedes lo pueden ver en los últimos 3 años, que lo han registrado ustedes mismos, ¿qué ha pasado en 3 años? Si alguien estuviera hace 3 años, no hace mucho, yo mismo, hace 3 años, pensando qué va a ocurrir en los próximos 3 años, no dentro de un siglo, sino en 3 años, ¿qué hubiéramos pensado? Los economistas hubieran hecho sus fórmulas de falsa infinitud, decía Hegel. Claro, todo número elevado a una potencia da infinito, si la potencia es positiva y el número es positivo. Matemáticas, doctor Mantilla, todo me equivoco ahí. No alcanzaría el planeta la fórmula permanentemente si la usáramos y escribiéramos los resultados, daría infinito. Ese es el modo donde se mueven los economistas. Dirían, no, pues en 2 o 3 años vamos a crecer tanto, y habría toda una espectacularidad en sus presentaciones. Si fuésemos políticos, yo hubiera dicho en 3 años qué pasará con la política colombiana. Si fuéramos periodistas, ¿qué hubiéramos pensado? No, seguiremos registrando acontecimientos en Colombia, seguramente habrá violencia, etcétera, pero no, ni el economista, ni el político, ni el filósofo, ni el periodista, ni la periodista, ni la filósofa, ni la economista, ni la política se hubieran imaginado lo que pasó. Un virus que detuvo el capitalismo. ¿Dónde estaba eso escrito? Que un virus. Se podía escribir que el bolchevismo iba a destruir el capitalismo allá en 1917. Los nazis hubieran dicho, mire, lo salvamos del judeo-bolchevismo y entonces salvamos el capitalismo. Pero ¿quién había escrito que un virus iba a detener el capitalismo en todo el planeta Tierra? ¿Marx? No, nadie. Y no detuvo el virus, el capitalismo en todo el planeta Tierra, y saliendo a medias del virus, entonces una inflación mundial, que al ser inflación mundial ha puesto a centenares de millones de personas en el hambre, incluida la sociedad colombiana, en el hambre. Y no sucede una inflación a escala mundial que ningún país desarrollado hubiera previsto, y ya estamos frente a una recesión. Y van pasado 3 años, y aún con el virus deteniendo el capitalismo, con la inflación a escala mundial y con la depresión en ciernes, los europeos deciden hacer una guerra, con peligro de volverse nuclear y global. Y son 3 años apenas. ¿Eso qué significa? Esa intensidad de los acontecimientos, lo que dijo el filósofo Daniel. La crisis sigue a otra crisis, sigue a otra crisis, sigue a otra crisis, sigue a otra crisis. Los líderes políticos, si gobiernan, tendrán que hacer una gobernanza de la crisis. Yo tengo que gobernar el invierno. ¿Y qué es ese invierno? El efecto de la crisis climática en Colombia. Y Duque, sin hablar mal de él, gobernó la otra crisis, el COVID. 2 presidentes ya apenas el lapso de 1 año, 2 años gobernando crisis. Y el año entrante que vendrá y el que sigue, pues ya nadie puede predecirlo, porque las crisis mutarán. Quizás todas tienen una causa, que es la crisis climática, manifestándose de diferentes maneras en las tensiones del mundo, que tiene una causa que el filósofo alemán coreano lo plantea bien. Es que se aceleró la pulsión de la muerte. Es que estamos viviendo los tiempos de la extinción si no reaccionamos. Si la política con P mayúscula, que no es de los políticos profesionales, sino de la humanidad, no reacciona, es que el periodismo simplemente va a registrar las crisis y las crisis. Y buena sería la pregunta, en ese
en este momento de pulsión de la muerte, en este momento en donde se hace evidente, evitable sí, pero evidente, en este momento, ¿cuál es el papel de la prensa y de la política? Que al fin compartimos el mismo escenario mundial. ¿Cuál? Y yo no me atrevo sino a proponerles algo que también le propongo al progresismo como movimiento político en todo el mundo. En tiempos de crisis, cuando la pulsión de la muerte aumenta y podría ser definitiva, en nuestra especie, el único faro que tenemos es la ciencia. En algún discurso planteé que este siglo XXI tiene que ser de nuevo un siglo de las luces. El siglo de las luces anterior fue el siglo de la modernidad, donde el pensamiento encontró la modernidad y se plasmó en las sociedades. Se le llamó el siglo de las luces porque había que prender la antorcha en un mundo oscuro. Hoy estamos en un mundo oscuro. La pulsión de la muerte, la sociedad de crisis, oscurece el futuro de la humanidad y de la vida. Y en esa medida hay que prender la antorcha, volver a un siglo de las luces. Pero esa antorcha no nace del instinto. Esa antorcha no nace de un ser iluminado. Esa antorcha es lo único que tenemos los seres humanos, nace de la ciencia. Progresismo es el movimiento político tal que se deja alumbrar por la ciencia. La prensa puede ser una gran comunicadora social si se deja alumbrar de la ciencia. La prensa podría tener un sentido en los tiempos de la pulsión de la muerte acelerada si comunica la ciencia a la humanidad, porque entonces alumbra, prende la antorcha y nos podemos introducir en un nuevo siglo de las luces que es el siglo XXI, una nueva modernidad que es, en mi opinión, lo único que nos puede salvar de la pulsión de la muerte y volver a restaurar la pulsión del eros, de la vida, de la que hablaba Freud en esta historia presente, en estos años que están por venir, en este momento en donde si no actuamos, si actuamos bien, simplemente traspasamos un testimonio, que es el testimonio del final. Y como no quiero ser apocalíptico, pues solo prendiendo las antorchas es que podemos. Y solo con una prensa y una política que sean capaces de prender las antorchas es que podemos vivir. Bueno, gracias, muy amables a todos y todas.